Desde un punto de vista biológico, agua y vida es un sinónimo. Es por eso que cuando existen millones de seres humanos que no tienen acceso al agua, en la práctica no tienen acceso a la vida. Hoy día, prácticamente una cuarta parte de la humanidad está en estrés hídrico, es decir, con serias complicaciones para obtener el vital líquido que permite la vida, el agua fundamentalmente potable. De cualquier manera, es impensable o insostenible, mejor dicho, sí, insostenible es la palabra correcta, que algunos solamente vean en el agua una posibilidad de ganancia y más ganancia, sin tener en cuenta lo que significan las comunidades, los pueblos, las naciones. Algunos privatizan el agua y se producen movimientos grandes, como fue en Bolivia, Cochabamba, año 2000. Grandes movilizaciones por el agua, contra la privatización. La escasez de agua lleva a los agricultores europeos, fundamentalmente españoles, portugueses y franceses, a la movilización social. La OTAN, 2015, realiza un ejercicio militar poderosísimo, suponiendo el enfrentamiento con potencias enemigas por el agua. Por otro lado, existe hambre, justamente porque los cultivos no se dan, ya que el agua ha sido contaminada, ya que el agua ha sido usada en cultivos industriales que normalmente no dicen relación con las necesidades de la gente, sino que solamente de las grandes ganancias de algunos grupos monopólicos a nivel internacional, grupos imperialistas. Agua es lo que necesita Gaza, agua dulce, potable. Un pueblo que está siendo ahogado sin agua, en la sed, en los bombardeos, pero en la sed concreta. El agua como un elemento de muerte. Es decir, negar agua es negar la vida. Y eso es lo que hace la entidad sionista en Palestina. Guerras por el agua, conflictos por el agua. En Asia Occidental, en algunas zonas, hace ya 4.500 años, hubieron guerras por el agua. El agua, desde un punto biológico, decíamos al inicio, que es un sinónimo de vida. Y sin embargo es negada a los pueblos. Existe emigración como consecuencia de no poder llevar adelante los cultivos, ni tampoco las industrias que funcionan con el agua. Todo está hecho pensando en la ganancia, o algunos lo hacen pensando en la ganancia. Hay algunos que invierten para poder colocar la tecnología al servicio del mejor uso de las aguas. Esa es una demanda central, que la tecnología sirva para revertir el proceso de desertificación y poder avanzar nuevamente a que el agua siga su ciclo de vida y su ciclo de transformación normal, natural y no interrumpida como es hoy día. De cualquier manera, la lucha por el agua está íntimamente relacionada a la lucha por la calidad de vida, por una sociedad mejor y contra las potencias imperialistas que pretenden atraparla y convertirla en un negocio como todo lo que ellos tocan. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. En forma intermitente, algunos medios hegemónicos hablan de la crisis del agua, sin colocar los elementos esenciales, por qué se produce, a quiénes afectan,
a quienes enriquecen esto, las posibilidades también de conflictos sociales, conflictos militares, quién procura ganar con la crisis del agua y quién sale perjudicado. Para tratar en profundidad sobre esto, hoy día tenemos a una invitada de lujo. Ella es Lucía Sepúlveda, es periodista de la Universidad de Chile, actualmente freelance. Integró el equipo de la revista Punto Final, muy conocida en Chile y que jugó un papel importante en la formación de una cultura crítica. Es editora y autora especializada en temas ambientales, de derechos humanos y la naturaleza. Miembro del Movimiento por el Agua y los Territorios y de Chile Mejor sin tratados de libre comercio. Bienvenida, Lucía Sepúlveda, a nuestro programa Negro y Blanco por Hispan TV. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Lucía, ¿qué es la crisis del agua y cuáles son sus causas? ¿Qué profundidad está alcanzando, ¿no? Hoy día? ¿Existe la crisis? Sí. Bueno, si estuviéramos junto a gente que vive en los territorios, te dirían que sin duda existe. Otra cosa es cuáles son las causas, que en eso van a diferir mucho de los análisis oficiales de Naciones Unidas, de toda la prensa hegemónica, como dices tú correctamente. Es decir, se habla mucho de esto, pero se habla desde una perspectiva de quien maneja los cables del poder. Entonces, las soluciones que ellos proponen para la crisis que existe, que es real, no son las que van a beneficiar a los que estamos, a las comunidades que están más afectadas y a los países más afectados. Y a la vez, las causas que ellos, a las cuales ellos atribuyen esta crisis del agua tampoco coinciden con lo que es evidente para quienes sabemos en qué modelo de sociedad estamos viviendo, cuál es el carácter del capitalismo y del neoliberalismo en curso, y cómo se generan entonces estas situaciones que algunos le llaman estrés hídrico, que algunos la vinculan, la mayoría lo vincula con el cambio climático, ¿no? Pero que en realidad es originada fundamentalmente en el accionar humano, no de cualquier ser humano, sino de los empresarios, del empresariado en sus distintos rubros, países, nombres, etcétera. Y además de eso, en una concepción de los llamados recursos ambientales, los recursos de la tierra, digamos, que son mirados como un objeto de explotación y no son mirados como ecosistemas. Entonces ahí está el quid, porque eso va más allá de los empresarios, eso es como la mirada, es el paradigma en curso. El agua es para usarla, el agua es para que haya agricultura, para que haya minería, para que tengamos acceso al derecho humano al agua. Pero resulta que el agua es mucho más que eso. El agua, bueno, nosotros somos agua. Es vida. El agua es vida. Nosotros sin agua, así como sin aire, no podríamos subsistir. Entonces, el agua es parte, es un ecosistema en sí, no hay que mirarla como algo aislado, sino que, digamos, está absolutamente relacionado con otros aspectos de la vida, ¿no? Y por lo mismo, debiera ser mirada inseparablemente de los seres humanos y de los otros seres vivos del planeta. Sí, debe ser mirada, dices tú, inseparablemente, sin duda. Lo que se le hace a la naturaleza, decía Federico Engels, se le hace al ser humano. Exacto. Y entonces lo que se le hace al agua, y como tú bien decías, somos agua, nos hacemos nosotros mismos. Pero no es el ser humano en términos generales, es un sistema social, económico. Incluso nosotros podemos encontrar hace más de 4.000 y tantos años hasta guerras en un momento en Asia Occidental por el agua. Hoy día se habla de aquello, se habla de conflictos, ¿no? Inclusive militares, y la OTAN ha realizado
como se llama, ejercicios, justamente en simulación de batallas con países imaginarios, ¿no?, sobre el agua. Es decir, es algo que está en el centro del propio conflicto internacional. ¿Qué opinión tienes tú de aquello? Porque, claro, nos afecta a todos, pues. Claro, hay una predicción que se hizo ya hace algunas décadas que decían que las próximas guerras van a ser por el agua. Pero así como nunca sabemos, nunca los medios dicen cuáles son las razones reales de las guerras, de las ocupaciones militares de países, va a pasar lo mismo con el agua. O sea, no, el título no va a estar, pero sin duda alguna invasión que tenga lugar va a tener que ver con que hay países que tienen muy poca agua y hay continentes incluso que son privilegiados en cuanto a que son reservorios de agua. Y hay otros que no, y que son, entre comillas, desarrollados. Entonces necesitarían, para seguir consumiendo lo que consumen, para seguir viviendo como viven, necesitarían mantener siempre el mismo nivel de agua. Y entendemos, el agua, como todo bien común, no es infinita. Así es. Claro, entonces, y fíjate que a raíz de tu invitación estuve investigando cuáles son las últimas cifras oficiales, ¿no? Y ahí vamos a hacer primero una salvedad, ¿no? Y siempre tenemos que recurrir a cifras oficiales de organismos de Naciones Unidas, de académicos, pero todo esto tiene un sesgo, ¿no? Como decíamos al principio, es el sesgo empresarial. Ya, Lucía, sí. Antes que me des la cifra, vamos a ir a una pausa y volvemos en unos segundos inmediatamente con la cifra. ¿Ya? Gracias. Estamos de regreso aquí en Negro y Blanco con Lucía Sepúlveda, ¿ya?, quien nos estaba o nos anunció que nos entregaría una cifra interesante sobre su exposición. Lucía, por favor, adelante. Claro, mira, la NASA norteamericana está publicando hace poco los datos recolectados por un proyecto de satélites que están en torno a la Tierra, que es un proyecto conjunto con Alemania que tienen ellos. Los satélites se llaman Gravity Recovery, o sea, el que recupera datos de la gravedad de la Tierra, y Climate Experiment. El proyecto se llama GRACE. Y entonces ellos deducen al analizar cómo los datos de la gravedad, cómo altera eso la cantidad de agua de la que disponemos. Y así descubrieron, fíjate, que en solo 13 años, los datos son recogidos entre el 2015 y 2023, comparativamente con la década anterior, o sea, esos mismos números, pero de antes, del 2002 a 2014, se ha perdido, dicen ellos, 1.200 kilómetros cúbicos de agua almacenada en el planeta respecto del periodo anterior. Y para que uno tenga como una idea de qué es lo que es eso, dice, esto equivale a haber perdido 2 veces y media uno de los grandes lagos de Norteamérica, el Erie. Esa es la situación real en que estamos, porque estas mediciones son bastante exactas, tú sabes ya, la tecnología en eso es muy eficiente, no en las soluciones, pero sí en los diagnósticos a veces y en las mediciones. Así que en realidad existe, no se puede negar la crisis hídrica mundial. Ese dato de esa crisis tan grande que tú dices, ¿cómo se resuelve? Porque, por ejemplo, la ex comandante o general del Comando Sur, ¿no es cierto?, ha planteado que una serie de recursos naturales, cobre, litio y agua, son de la seguridad de América Latina, sí, y particularmente países como Chile, Argentina, son de la seguridad nacional de Estados Unidos.
Claro, ese es el enfoque, el intolerable, diría yo, enfoque de ellos, ¿no? Que se creen dueños de los países del sur global y de los países que han colonizado anteriormente. Hay que ver los distintos usos que tiene el agua, ya que mencionaste el cobre, el litio. Bueno, el uso mayor del agua, en las cifras oficiales dice agricultura, y eso es el 70%. Hay países en que es incluso un poquito más de los usos del agua va a la agricultura. Pero es engañoso decir agricultura, es el agronegocio, son los monocultivos, son las grandes exportaciones de soya, de paltas, de vinos, etcétera, que se van y se van sin aranceles, se llevan el agua, se van sin aranceles porque los tratados de libre comercio y la OMC, tú sabes que entre sus normas está imponerle a los países que bajen todo para hacer su globalización a favor de los grandes productores. Entonces, ese agronegocio, la agroindustria, se lleva las palmas, digamos, en cuanto a quiénes son los que profitan de esta crisis, porque siguen en la misma dinámica y cada vez agrandan más, cada vez tienen más monocultivos y inducen cambios en la dieta global. O sea, antes las paltas había países que no las conocían, o el asunto de la cereza, ¿no? Había temporadas en las cuales la gente estábamos acostumbrados a comer ciertas cosas y en otras no. Y ahora inventaron esto de las ventajas comparativas de los países que les pueden proveer. O sea, trabajamos en el norte, los campesinos y campesinas, las mujeres sobre todo, trabajan para que ellos tengan en el desayuno las cosas que en ese tiempo, en esa temporada no pueden producir en su país, los ricos, los capitalistas del norte. ¿Quiénes vienen después de la agricultura? Después viene la industria. Incluye la minera, incluye las forestales, las salmoneras, las pesqueras, etcétera. Esos son los que alrededor de un 20%, ¿ya? Tienen ellos. Y muy poco, no más de, creo que es en torno al 12%, entre el 10 y el 12%, es el consumo de los seres humanos, o sea, las sanitarias, las empresas sanitarias que distribuyen el agua y las aguas potables rurales, en fin, todo eso es lo menor. Entonces, ¿dónde debiera estar el énfasis para atacar, cierto, esta grave crisis hídrica, esta situación de escasez hídrica que la viven? Hay cifras un poco contradictorias, algunos dicen 1/3 y otras dicen 25% de los habitantes del planeta están en una situación de estrés hídrico. Algunos es temporal, o sea, los meses, por ejemplo, de caluroso, y otros es todo el rato. Todo el año viven sin agua a disposición y les tienen que llevar agua o tienen que buscárselas, ¿no? O migrar. Perdona, te interrumpí. No, pero... si yo te iba a preguntar justamente eso, ¿quiénes ganan, quiénes profitan de esto, ¿no? Y quiénes salen perjudicados? ¿Ya? Claro. Porque ahí hay que dejar clarito, digamos, que no es un tema que toda la humanidad sea golpeada, alguien gana con esto, una parte de la humanidad. Ellos hablan de que van a hacer, cierto, la transición energética, que van a descarbonizar para obrar sobre el otro gran problema que es el cambio climático. Tienen que tomar una serie de medidas de cambios, de transiciones, ¿no? Pero no estamos hablando de abandonar el extractivismo, no, estamos hablando de seguir produciendo. No cambian el modelo, no cambian su modelo de producción capitalista y extractivista, es decir, ir desde el norte global, desde los países llamados desarrollados, a los países del sur o que están en estado de desarrollo menor, a extraer recursos naturales, ¿cierto? Pagando bajos salarios, incumpliendo muchas veces las normativas de esos países y aprovechándose. Y contaminando. Y contaminando, claro. Entonces, ellos son los que van a profitar de esta situación y quieren entonces, como usan mucha agua y usan mucha energía, quieren descarbonizar, es decir, pasar de la energía fósil a energías renovables. A ver. Pero para ellos, no están pensando en que nosotros, digamos, resolvamos y tengamos energía barata y limpia y sana. Por ejemplo, en Chile hay un proyecto que se llama el hidrógeno verde. El hidrógeno verde necesita agua. Mucha agua.
¿cómo se llama?, de una alta calidad, prístinas prácticamente, casi sin que no tenga ninguna contaminación. ¿Ya? Y además una energía que sea también de carácter, ¿cómo se llama?, renovable. ¿Ya? Por eso se llama hidrógeno verde, una cosa. Pero eso en beneficio justamente del norte, de Alemania en este caso, que son las empresas principales, para tener energía no contaminante, ¿no? Mientras tanto a nosotros nos llevan el agua, nos dejan en una situación pésima y contaminada, ¿no? Entonces, todos estos negocios que parecen tan ecológicos, ¿no?, pareciera ser que son otra cosa. No, esa es, como te decía, una transición energética que no es tal, no es de fondo, es una pre-transición, una transición corta, pudiéramos decir. Se queda corta de lo que pretende, porque va a alterar los ecosistemas, pues las cantidades de agua que necesitan son muy grandes. A veces lo hacen con desaladoras, ¿no?, el agua para el hidrógeno verde. Pero todo eso va alterando los ecosistemas. Además tienen que generar cadenas de transporte. Imagínate que llevar desde Punta Arenas a Alemania, ¿no?, trasladar ese... La contaminación que dejan esos barcos, ¿no? Amoníaco se usa, mira, muchísimos materiales contaminantes en el proceso. De manera que llamar verde a eso es propaganda, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Falso, un discurso falso y soluciones falsas que son convenientes para los grandes monopolios transnacionales, ¿no? La industria, en este caso automovilística alemana, que está en crisis por lo demás y que necesita producir más, producir de otra manera, poder vender su mercadería, su mercancía de otra manera. El agua potable es un derecho humano, es un derecho. ¿Qué te parece a ti que sea un arma hoy día de guerra, en el caso de los gazatíes, por parte de la entidad sionista, ¿no?, que niega al pueblo gazatí, incluso en Cisjordania, de este recurso vital, ¿no? Y sin embargo están hoy día consumiendo un agua contaminada cuando tienen algo de agua, de potable no tiene nada. ¿Qué opinión te merece ya usar el agua, esta cosa vital, como un arma de sometimiento, de genocidio, de exterminio? La prensa hegemónica ha ocultado, así como muchas otras aristas de esta guerra, no ha hecho énfasis en eso, en el uso del agua, en la vulneración del derecho humano básico que es el acceso al agua y al saneamiento con la población palestina. Eso es parte del genocidio. Esa es una técnica un arma de genocidio muy evidente, pero no se ha enfatizado, la gente no lo sabe. Se muestran los platos de los niños, esas imágenes desgarradoras, buscando agua, buscando la comida, esperando la comida, pero ni siquiera les están distribuyendo agua. Y además se han destruido, o sea, las plantaciones y las fuentes subterráneas, porque los bombardeos. Entonces, mira, todos estos informes oficiales que estuve revisando para esta entrevista hablan de los conflictos con una liviandad, no los llaman guerra, ¿no? Y no dan cuenta de lo que son las consecuencias para los pueblos, para las mujeres, para los niños, para la población en general, pero siempre quienes más les llega directo son quienes no están involucrados en el conflicto, las familias, las mujeres. Siempre son los pueblos los más perjudicados. Exacto. Y otros ganan, ¿no es cierto? Lucía, estamos llegando ya al final, el tiempo pasa de una manera impresionante. Increíble. Hoy día ha pasado en forma más rápida, ha sido muy buena la entrevista. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros acá en Negro y Blanco. Acuérdate que en ligerito viene el Día Internacional por el agua. Perfecto. Es un día global, en marzo. Así que estaremos allí hablando todos de estos estaremos temas. Ahí y el llamado a estar todo a defender el agua como un derecho y defender humano, a los defensores del agua. Del agua, que a veces son incluso asesinados. Asesinados. Gracias, Lucía, por haber estado con nosotros, aquí en Negro y Blanco.